Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos aquí conmigo hoy. En un mundo que a veces se siente abrumador, donde las presiones y los desafíos pueden pesar sobre nuestros hombros, hoy vamos a hablar de algo sumamente importante, algo que toca la vida de muchísimas personas y que a menudo se aborda con miedos y silencios. Vamos a desentrañar el misterio, o quizás la revelación, del secreto para vencer la depresión. Y sí, como ven en el título, nos inspiraremos en alguien que, aunque pública, también ha compartido su camino de resiliencia. Así que si alguna vez te has sentido perdido en la oscuridad, o si conoces a alguien que está pasando por un momento difícil, quédate conmigo porque hoy prometo traerles luz, esperanza y sobre todo, herramientas prácticas. Y antes de sumergirnos en esto tan importante, si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito de corazón a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Tu apoyo significa el mundo para mí. La depresión, esa palabra que a veces pronunciamos con temor, pero que describe una realidad muy dura para millones. No es simplemente estar triste un día, no, es una sombra que puede apoderarse de la energía, de la motivación, de la alegría de vivir. Es una experiencia que limita nuestra capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas, que nubla nuestra visión del futuro y que en sus formas más severas, puede hacernos sentir que la vida ha perdido todo su color. Y hoy, más que nunca, quiero que entendamos que vencerla no es una utopía, sino un camino posible, un camino que requiere valentía, autoconocimiento y sí, a veces, la ayuda de otros. Pensemos en esas figuras públicas que admiramos, que a menudo proyectan una imagen de éxito y felicidad, pero que también han revelado sus batallas internas. La actriz turca Demet Özdemir, por ejemplo, ha hablado abiertamente sobre sus experiencias con la ansiedad y la depresión, desmitificando la idea de que el éxito externo protege de estas luchas internas. Su testimonio, como el de muchas otras personas valientes, nos enseña que el secreto para vencer no reside en la ausencia de dificultades, sino en cómo aprendemos a navegar a través de ellas. Nos muestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuente de fortaleza, y que compartir nuestras luchas puede ser el primer paso hacia la sanación. Entonces, ¿cuál es ese secreto que todos buscamos? Para mí el primer pilar, la base fundamental, es la aceptación y el reconocimiento. Muchos de nosotros, por miedo, por vergüenza o por pura incomprensión, intentamos luchar contra la depresión, negándola, ignorándola, pensando que si no le prestamos atención, desaparecerá mágicamente. Es como intentar ocultar una herida profunda con un pequeño vendaje, no aborda la raíz del problema y solo permite que la infección empeore. Pero la verdad es que la depresión es una enfermedad, y como tal, necesita ser reconocida, aceptada. No es una debilidad, no es un fallo moral, no es una falta de carácter, es una condición de salud mental que merece el mismo respeto y la misma atención que cualquier otra dolencia física. Demet Özdemir, al hablar de sus propios demonios, no se victimizó, sino que se empoderó al admitir su vulnerabilidad. Ese acto de honestidad consigo misma y con el público es el primer paso monumental. Es decir, sí, esto me está pasando, y está bien pedir ayuda, está bien buscar soluciones. La resistencia a aceptar la realidad solo prolonga el sufrimiento y nos impide avanzar. La aceptación no significa resignación, sino un punto de partida honesto para la recuperación. Una vez que hemos aceptado la realidad de nuestra situación, el siguiente paso, y aquí es donde entra la parte activa de la búsqueda, es buscar y aceptar ayuda profesional. Sé que esto puede ser un tabú para algunos, cargado de estigma y prejuicios. La idea de no poder solo o de estar loco puede ser paralizante. Pero déjenme decirles algo con toda la convicción, un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, son guías expertas en este laberinto complejo que es la depresión. Ellos tienen las herramientas, el conocimiento especializado y la experiencia clínica para ayudarnos a entender las raíces profundas de nuestra depresión, a identificar patrones de pensamiento negativos y disfuncionales que nos atrapan, y a desarrollar estrategias personalizadas y efectivas para superarla. No hay vergüenza en buscar apoyo profesional. De hecho, es un acto de valentía y de inteligencia emocional. Piénsenlo así, si tuvieran un problema cardíaco, irían a un cardiólogo, ¿verdad? Si tuvieran una fractura, irían a un traumatólogo. Pues con la salud mental es exactamente lo mismo. El cerebro es un órgano, y como cualquier otro órgano, puede enfermar y necesita ser tratado por especialistas. El camino que siguió Demet Özdemir, como el de tantas otras personalidades que han logrado recuperarse, probablemente incluyó
La guía invaluable de profesionales. Y eso es algo que debemos celebrar, no esconder o avergonzarnos. La terapia no es un signo de debilidad, sino una demostración de que nos tomamos en serio nuestra salud y nuestro bienestar. Los profesionales nos ofrecen un espacio seguro para explorar nuestras emociones, para desafiar nuestras creencias limitantes y para aprender herramientas de afrontamiento que nos empoderarán. Pero la ayuda profesional es solo una parte crucial del rompecabezas. El otro gran secreto, y este es uno que está en nuestras manos cultivar día a día, es *el autocuidado. Y ojo, quiero ser muy claro con esto, el autocuidado no es egoísmo, no es un capricho, es supervivencia. Es un acto de amor propio y de respeto por nuestra propia existencia. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa prestar una atención consciente y constante a nuestras necesidades básicas, esas que a menudo descuidamos cuando estamos sumidos en la depresión. Dormir lo suficiente no solo en cantidad sino en calidad, es fundamental para la regulación emocional y cognitiva. Comer de forma equilibrada, proporcionando a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita para funcionar, también juega un papel importante en nuestro estado de ánimo. Y sí, mover nuestro cuerpo. La actividad física, aunque sea una caminata corta y pausada, libera endorfinas, esos químicos naturales que actúan como analgésicos y elevadores del ánimo. No les estoy diciendo que salgan a correr una maratón mañana si no están acostumbrados, pero quizás empezar con 15 minutos de caminar al aire libre, sintiendo el sol en la piel y el aire en los pulmones, pueda marcar una diferencia significativa. La actividad física puede ser una puerta de escape temporal del torbellino de pensamientos negativos y una forma de reconectar con nuestro cuerpo y con el presente. Además, el autocuidado implica dedicar tiempo intencionadamente a actividades que nos generan placer, que nos recargan, que nos sacan de la rutina del malestar. Esto puede ser algo tan simple como leer un libro que nos atrape, escuchar música que nos transporte, pasar tiempo en la naturaleza observando la belleza que nos rodea, o simplemente sentarnos en silencio a disfrutar de una taza de té, permitiéndonos un momento de paz y tranquilidad. Es fundamental encontrar esas pequeñas oasis de calma en nuestro día a día. Otro componente crucial, y este es uno de los más difíciles de implementar cuando uno está sumido en la depresión, es la conexión social. La depresión tiende a ser un ladrón de relaciones. Nos aísla, nos susurra al oído que nadie nos entiende, que somos una carga para los demás, y nos empuja a alejarnos de quienes nos quieren y nos apoyan. Sin embargo, precisamente en esos momentos de mayor oscuridad, el apoyo de nuestros seres queridos es vital. Hablar con un amigo de confianza, alguien que sepa escuchar sin juzgar, compartir nuestros sentimientos más profundos con un familiar que nos comprenda, o unirse a un grupo de apoyo donde encontremos personas que atraviesan experiencias similares, puede ser un salvavidas literal. No se trata de esperar que los demás nos rescaten mágicamente, sino de permitirles tender una mano, de darles la oportunidad de apoyarnos. La vulnerabilidad compartida, cuando se da en un contexto seguro y de confianza, puede ser increíblemente sanadora. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas, que hay personas que se preocupan por nosotros y que están dispuestas a acompañarnos. Demet Özdemir, en sus declaraciones, a menudo resalta la importancia de su círculo cercano, de sus amigos y familiares, y eso nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Mantener y nutrir esas conexiones, incluso cuando sentimos que no tenemos energía, es un acto de autopreservación. Ahora hablemos de algo que puede sonar a cliché, pero que es profundamente poderoso y subestimado, el establecimiento de pequeñas metas. Cuando uno está deprimido, incluso las tareas más sencillas del día a día pueden parecer montañas infranqueables. Levantarse de la cama por la mañana, ducharse, preparar una comida, responder un correo electrónico, todo se vuelve un esfuerzo titánico que consume una energía que sentimos que no tenemos. El secreto aquí es desglosar esas grandes tareas en pasos muy pequeños y manejables. En lugar de pensar, tengo que limpiar toda la casa, piensa, hoy solo voy a recoger la ropa sucia y ponerla en la cesta. En lugar de tengo que hacer la compra, piensa, hoy solo voy a hacer una lista de lo que realmente necesito. Cada pequeña meta alcanzada es una victoria. Y estas victorias, por pequeñas que parezcan, van construyendo una base de confianza en uno mismo, reafirman nuestra capacidad de acción y demuestran que sí somos capaces de lograr cosas. Es como ir construyendo un castillo, ladrillo a ladrillo. Celebra cada uno de esos pequeños triunfos, permítete sentir la satisfacción de haberlos logrado, porque son el combustible para seguir adelante.
Radar el siguiente paso. Estas pequeñas victorias son recordatorios tangibles de nuestra fortaleza interior. Y aquí viene un punto que a menudo se pasa por alto, pero que es fundamental para el proceso de recuperación, y es la gestión de nuestros pensamientos. La depresión distorsiona nuestra percepción de la realidad de una manera muy insidiosa. Nos hace ver el mundo a través de un filtro oscuro, magnificando todo lo negativo, todos nuestros defectos, todos nuestros errores y minimizando o ignorando por completo cualquier cosa positiva, cualquier logro, cualquier aspecto bueno de nuestra vida o de nosotros mismos. Aprender a identificar y cuestionar estos pensamientos negativos recurrentes es un ejercicio constante y requiere práctica. Pregúntate a ti mismo de forma honesta y objetiva, ¿este pensamiento es realmente cierto? ¿Hay alguna evidencia sólida y objetiva que lo respalde? ¿Qué pasaría si mi mejor amigo estuviera en mi situación y me contara este mismo pensamiento? ¿Qué le diría yo? Técnicas como la reestructuración cognitiva, que es una herramienta fundamental en la terapia cognitivo-conductual, nos ayudan a identificar estos patrones de pensamiento distorsionados y a reemplazarlos por otros más realistas, equilibrados y constructivos. Es como entrenar a nuestro cerebro para que vea la luz, incluso cuando está nublado, para que aprenda a discernir entre la realidad y las interpretaciones negativas que la depresión nos impone. Este proceso no es fácil, pero es increíblemente liberador. También quiero hablarles de la importancia de la paciencia y la autocompasión. Vencer la depresión no es un proceso lineal, no es un interruptor que se enciende y ya está. Es un camino con sus altibajos. Habrá días buenos y días malos. Habrá momentos en los que sintamos que hemos dado 2 pasos adelante y 1 o 2 atrás. Habrá recaídas y eso es normal, es parte del proceso de curación. Lo importante, lo fundamental, es no castigarse por ello. No caer en la autocrítica destructiva que tan a menudo acompaña a la depresión. Ser amable con uno mismo, entender que estamos pasando por un proceso de sanación que lleva tiempo y esfuerzo, es clave. Trátate a ti mismo con la misma bondad, la misma comprensión y la misma paciencia que le ofrecerías a un ser querido que está sufriendo. La autocompasión es un antídoto poderoso contra la voz interna que nos juzga y nos desanima. Es reconocer nuestra humanidad, nuestra fragilidad y nuestra capacidad de crecer incluso en medio del dolor. Finalmente, y esto conecta directamente con la idea de Demet Özdemir y muchas otras personalidades que han alzado la voz y han encontrado un camino de regreso, está la posibilidad de encontrar un propósito y significado. Una vez que empezamos a sanar, a recuperar energía y a ver la vida con un poco más de claridad, es natural, e incluso necesario, empezar a preguntarnos, ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué me importa realmente? Encontrar actividades que nos apasionen, que nos hagan sentir útiles, que nos conecten con algo más grande que nosotros mismos, puede ser una fuente inmensa de motivación y resiliencia. Esto no significa que de la noche a la mañana debamos tener una misión de vida trascendental y perfectamente definida. Puede ser algo tan simple como aprender una nueva habilidad que siempre nos ha interesado, dedicar tiempo a ayudar a otros de alguna manera, o involucrarse en una causa que nos toque el corazón y nos haga sentir que estamos contribuyendo a algo positivo en el mundo. Estos propósitos nos dan una razón para levantarnos por la mañana, nos ofrecen una dirección y nos recuerdan que a pesar de las dificultades, nuestras vidas tienen valor y significado. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos conversado hoy, el secreto para vencer la depresión no es una fórmula mágica de un solo ingrediente, sino una combinación de valentía para aceptar nuestra realidad, fortaleza para buscar ayuda profesional y social, constancia en el autocuidado diario, apertura a la conexión humana que nos nutre, estrategia en el establecimiento de pequeñas metas que nos dan impulso, disciplina en la gestión de nuestros pensamientos para desafiar la negatividad, paciencia y autocompasión en cada paso del proceso, y la búsqueda activa de un propósito que nos dé luz y dirección. El camino de Demet Özdemir y de tantos otros nos demuestra, con una claridad inspiradora, que es posible levantarse, sanar y, lo que es más importante, vivir una vida plena y significativa, incluso después de haber atravesado las sombras más profundas. Hemos cubierto mucho hoy, y espero de todo corazón que este vídeo haya sido de utilidad para ustedes, que les haya traído algo de claridad, un poco de esperanza, y las herramientas prácticas que necesitan para empezar a transitar este camino de recuperación. Si alguna de estas ideas resonó contigo, si te sentiste identificado con algo de lo que dije, te invito a que lo compartas en los comentarios.
Me encantaría leer sus experiencias, sus pensamientos, sus preguntas. Tu testimonio puede ser una luz para otra persona que esté pasando por lo mismo. Y si este contenido te pareció valioso y crees que puede ayudar a alguien más, por favor, regálale un me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos y a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que sigamos creciendo juntos como comunidad y te asegures de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarme hoy, de verdad, gracias por estar aquí y por permitirme compartir este espacio contigo. Cuídense mucho, cuiden su mente y su corazón, y recuerden, no están solos. Hasta la próxima.